Pero por lo pronto tenemos un invitado de excepción, porque ustedes saben que el expresidente Donald Trump dijo en días anteriores que ya había decidido quién sería su candidato a la vicepresidencia y que además había muchas posibilidades de que ese candidato a la vicepresidencia lo acompañara en este debate que está por producirse en 2 días. Para hablar sobre todo esto tenemos con nosotros a Julio Schilling, politólogo, escritor, conferencista, comentarista y director de los foros políticos y de las publicaciones digitales de Patria de Martí, de Cuban American Voice y columnista del América. Muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos. Un placer, Marian, estar contigo. Y disculpa por la va, demora también a ti. Un a ver, compromiso, yo entiendo. vamos a hablar un poquito sobre esta candidatura a la vicepresidencia. Obviamente los nombres están sobre la mesa, pero ¿qué nos puedes comentar tú? La postura en la práctica, el vicepresidente quitando, digamos, un asesinato o la muerte de un presidente, el papel de vicepresidente durante el periodo presidencial es más o menos irrelevante. En el Senado sí tiene importancia porque puede romper un voto, pero fuera de eso es protocolar. Va a los velorios, no tiene ningún impacto. Sin embargo, para las elecciones sí es muy importante. Para que tengas una idea y poner esto en contexto, Lincoln tuvo a un demócrata como su vicepresidente, compañero de boleta. Bush padre fue el escogido por Ronald Reagan precisamente para balancear esa boleta, porque había muchos votantes que veían en ese momento candidato Ronald Reagan como alguien demasiado a la derecha. Entonces, con Bush padre, George Bush padre, tenía una postura más moderada, más hacia el centro, y esa es la idea. Entonces, es sumamente fundamental. En el 2016, Donald Trump escoge a Mike Pence precisamente para validar sus credenciales conservadoras. Claro. Y en estas elecciones es de igual de importancia, tal vez un poco más por la situación legal de el presidente Trump. Pero fíjate, la figura del vicepresidente siempre ha sido además como una especie de apoyo o, como tú estás diciendo, de soporte a la candidatura presidencial. En esta presidencia última de Biden, yo creo que se buscó el hecho de que fuera una mujer y de que fuera perteneciente a una minoría por encima realmente de la meritocracia que pudiera tener esa persona o del aporte real que pudiera darle a su presidencia. Y de hecho lo estamos viendo en estos 4 años de vicepresidencia de Kamala Harris, lo que ha hecho y el miedo que hay a que si Biden tuviera que dejar la presidencia, ella fuera quien tomara las riendas. Yo me imagino que en el caso de, en estas elecciones, tanto uno como otro candidato no se van a dejar llevar tanto por ese tema como en el caso de Trump, por ejemplo, por la lealtad, que creo que va a ser algo que por supuesto que sea un republicano de hueso duro, pero sobre todo porque sea alguien leal, que le haya sido leal. Correcto. Sí, eso, sin lugar a duda, va a figurar de manera muy importante para Donald Trump. En el caso, porque hay que poner, y sería muy bueno hacer un contexto en el caso de Biden. El caso de Biden es una presidencia excepcional. Excepcional en el sentido de que yo creo que hay un consenso que Joe Biden no es en sí el que toma las decisiones finales. O sea, que pertenece parte de toda una corriente, todo un movimiento que empezó Barack Obama, de modo de que por eso a veces hasta ilusiones de, bueno, la capacidad mental o no de Joe Biden es de segundo grado. Sin duda, el escoger Kamala Harris, es más, Barack Obama una vez en público, cuando las elecciones, dijo que él prefería como candidata a Kamala Harris porque la consideraba un poco más coherente, pero no obstante, Joe Biden fue el pero escogido. ahora le han dado la espalda. No. En círculos íntimos del Partido Demócrata y de la Casa Blanca y sobre todo del señor Obama, ni siquiera la invitan a las cenas y a los eventos. Porque es que ha demostrado ser completamente incompetente. O sea, realmente ha quemado muchos puentes, demostrando un vacío intelectual, tiene posturas muy... para la televisión es magnífico porque a veces se entra carcajada en algo serio, dice muchas estupideces. Perdóname, la ridiculez con patas. Correcto. Entonces, más bien en este momento es como un embarque para la boleta demócrata, tenerla a ella, pero sin duda fue escogida porque es mujer y porque tiene conexiones, o sea, sangre
Sí, 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 negro sí, eso no cabe ninguna duda, afrodescendiente. porque eso era una de las cosas que había solicitado Biden a la hora de elegir no solo a su vicepresidenta, sino a alguna de las ministras y de las asesoras en la Casa Blanca, ¿no? En determinadas cosas. Ahora, cuéntame sobre este debate. Estábamos hablando nosotros en la pausa, cuando teníamos los micrófonos cerrados, sobre lo que interpretábamos que iba a ser este debate. Y tú me decías algo que yo había comentado precisamente en el día de hoy, porque no es una invención, porque no estamos hablando de una suposición que no esté basada en algo que ya haya ocurrido. Y es el caso de las preguntas y de los topics que se vayan a tocar en ese debate. Dana Brasil en el año 2016, Correcto. y además lo más fuerte de todo esto es que nunca mostró arrepentimiento por haberle mostrado los topics y haberle dado las preguntas con anticipación a Hillary Clinton justo en ese debate con Donald Trump. Que es decir, sentada esa base, viendo que nuevamente va a ser en CNN y con presentadores que odian profundamente al señor Trump, esa posibilidad sigue estando también ahí. No hay forma de garantizar que esas preguntas y esos topics no estén ya en el despacho de los asesores de Biden. Puedes estar segura que lo están. Tristemente, los medios industriales se han convertido en agentes políticos, o sea, ya no hay esa objetividad que, más allá de que todos pueden tener una preferencia, pero hay una obligación con la verdad y el deber de cumplir con el papel tan serio que es periodista. Sin embargo, eso lo hemos visto en los medios industriales. Muchos periodistas, los propios, lo han confesado, de que no, que ellos ya tienen partida. Y la CNN, como tú bien has mencionado en elecciones previas, ya eso, la idea, por ejemplo, de negarle a Bernie Sanders la nominación del Partido Demócrata en el 2016. El juego que hicieron con Wasserman Schultz y con la señora Hillary para sacarle de la película dentro del propio DNC. Correcto. Y de modo de que eso puedes estar convencida de que está ocurriendo, donde las preguntas tienen un enfoque para castigar de alguna manera a Donald Trump, de establecerle trampas de lo cual puede complicar sus casos legales. Todo esto lo estamos viendo y lo vamos a presenciar, que eso pues naturalmente le facilita a Joe Biden enormemente, porque ya él tiene en su cabeza la respuesta que va a dar. Vamos a ver si puede retener alguna. Claro, pero porque en sí el formato del debate es si realmente un candidato pudiera. Claro, y no es debate tampoco, porque yo creo que al cortarle el micrófono no les van a dar la oportunidad de un enfrentamiento verbal entre ellos. Va a ser simplemente 30 minutos, creo que es 1 minuto o 30 segundos, 1 minuto 30 segundos para la respuesta, te bajan el micrófono, se le abren al otro. Es decir, no sé hasta qué punto eso se puede considerar realmente un debate. Correcto, no lo es. Primero porque ellos no pueden confrontar uno al otro, y ni siquiera el formato de las preguntas, porque sería bueno si pudieran haber periodistas de contrario, claro, que estuvieran haciéndole preguntas a el candidato demócrata, y en este caso ya los hay, lo que le van a estar haciendo al presidente Trump, preguntas para precisamente tratar de complicar las cosas para su candidatura. Más que entramos en este debate donde el presidente Trump en bastiones del Partido Demócrata está demostrando una popularidad extraordinaria. O sea, realmente todo acompaña a que sea el ganador por las encuestas en la propia base del Partido Demócrata. Me refiero a los votantes afroestadounidenses, me refiero a inmigrantes nacionalizados norteamericanos que están viendo muchos de sus vecindarios entrar en zonas de guerra, la ley que tiene un doble rasero, o sea que se está observando cosas que nunca se había visto. Yo creo que no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que ante la ausencia de liderazgo, en estos momentos el país necesita un líder. Necesita encarecidamente un líder que pueda poner orden en la frontera, que pueda volver otra vez a sentar las bases de que somos la primera nación del mundo a los ojos de ese mundo, y no quedar como quedamos con la salida brutal de Afganistán o la política errada con las dictaduras de América Latina como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, o la posición que estamos tomando incluso con Israel, de que ahora te doy las armas, después no te las doy, ahora te ayudo, ahora no te ayudo. O sea, todo eso a los ojos del mundo crea mucha confusión, no solo por el candidato, sino como nación. Correcto. Y fíjate si es así que estamos viendo un eco a través del mundo de la postura de Donald Trump,
la postura de un nuevo partido republicano, una nueva derecha, si se quiere dar un nombre tal vez, a través del mundo. O sea, lo estamos viendo en Europa, lo vemos en Argentina. Sí, claro. Quiere decir que esto no es solamente un señor que tiene el pelo anaranjado, que está dando gritos en el bosque. Hay un seguimiento internacional contra una corriente que muchos ven una amenaza a sus libertades, a tradiciones y al modelo de la civilización occidental. Yo creo que tienen razón en eso. El factor de las relaciones exteriores, o sea, lo que está pasando en el mundo, podemos mirar y aún los mayores odiadores de Trump, ¿qué van a encontrar que ha ocurrido de una dimensión que ha puesto en riesgo la paz internacional? Ninguno. Al revés, yo creo que fue la única administración donde no se produjo ningún conflicto armado. Correcto. Los acuerdos de Abraham, el lograr una unión entre históricamente adversarios políticos, fue un fenómeno. Y sin embargo, hemos visto como una gran explosión en el mundo, con lo de Ucrania, con lo del Medio Oriente, a raíz de lo ocurrido en Afganistán. O sea que estamos viendo a través de todo el globo precisamente un empeoramiento poco visto, quitando con las guerras mundiales que ha habido. Entonces esto demuestra una amenaza seria a la libertad, de modo de que en nuestro propio continente estamos viendo cómo hay un retorno de un activismo por parte de enemigos de la libertad, como la dictadura de Putin, de China comunista, del Hezbollah en América Latina. Y lo que estamos viendo no es solamente esas amenazas que más o menos siempre han estado presentes de una forma más activa, menos activa, pero siempre han estado presentes. El problema es que tenemos el mal aquí adentro. Correcto. El mal lo tenemos ya sembrado acá. Tenemos cédulas terroristas que han entrado por la frontera sur, porque eso es un hecho. Se han detenido personas que tenían antecedentes y estaban en la lista de los terroristas más buscados. Tenemos además un Congreso donde tristemente tenemos un squad que es marxista, leninista, con ideas total y absolutamente socialistas, pero de hueso duro, profundas, que además están imponiendo una forma de actuar al Partido Demócrata, es decir, le están llevando al Partido Demócrata a un Partido Demócrata que ni siquiera los propios demócratas conocen ahora, súper a la izquierda. Y esa es la tendencia que tú hablabas, que se está tratando de frenar ahora mismo en Europa y también en el mundo. Las últimas elecciones europeas te lo muestran. Correcto. O sea, ese cambio, ese giro a la derecha tan brutal que ha habido, incluso hasta lo que se podría considerar más extrema derecha, no tanto una extrema centrista, está a la orden del día. Y eso es como base, como resultado a las políticas anteriores. Correcto. Y es que hay denominadores comunes. Estamos viendo cómo la inmigración en masa, cómo la divinización del medio ambiente con teorías no probadas, pero la imposición, lo que buscan es una imposición de un orden centralizado con un autoritarismo que busca cambiar el modo en que el mundo, precisamente lo que pudo progresar, las bases de la civilización occidental están en riesgo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que une a tantas personas de diferentes países en ese sentido de hay que hacer algo? Y eso lo estamos viendo. Entonces, en este país, como tú bien señalas, ya eso es una crisis que traspasa incluso las cuestiones partidistas, porque el Partido Demócrata hoy no es, Barack Obama transformó no es el partido Demócrata de Clinton, ni muchísimo menos. Por supuesto. O sea, no lo es un partido totalmente tomado por la izquierda. Correcto. Ya no estamos hablando de un partido que cree más en un estado de bienestar social o determinada política económica o social. No. Ya estamos hablando de la transformación de los Estados Unidos. Estamos hablando de la utilización de órganos de la justicia y sus fuerzas policíacas, el FBI, la CIA, para politizar, para llevar a cabo una agenda ideológica. Estamos viendo cómo la empresa privada ha sido cooptada por dictámenes por los financistas principales del país, como BlackRock, Vanguard, State Street, que están imponiendo una ideología, ¿no es verdad? Porque todo esto tiene una base marxista, la ideología de género. Y globalista absoluta. Correcto. Que tú dices, ¿cómo es posible que la primera nación del mundo se deje penetrar de esa manera por una agenda que al final del día lo que pretende, y está además expuesto en Davos, es la hegemonía de China a nivel mundial, el fin de las fronteras, la demonización de las fuerzas policiales? O sea, ¿cómo es posible que se pueda vulnerar el orden de una sociedad como esta y aceptar cosas así?
porque son herramientas de guerra. Son herramientas de guerra. Yo creo que en Europa lo estamos viendo, donde en vez de, asimilarse a el orden occidental, que es el que le da la libertad, que es el que propone un sistema democrático, no buscan subvertir, y no lo ocultan. No es como que lo están abiertamente, dicen, no, aquí la ley Sharia se va a imponer. En cuanto a la idea de credenciales marxistas que son la teoría crítica queer, la teoría crítica de la raza, en el caso de estadounidense, la ideología de género, donde se está criminalizando quien puede cuestionar. Quiere decir que estamos realmente ante una amenaza y eso lo está viendo la sociedad libre en el mundo. Curiosamente, en China ahí no hay problema de frontera, ahí no hay problema de ideología de género. ¿Por qué? Porque no lo permiten. Le siguen el argumento porque es un agente de subversión muy conveniente. Lo que tiene Estados Unidos, lo que está demostrando, y es la porosidad que tiene también en su sistema de organización social y de gobierno. Cuando tú permites que un señor cuyo nombre empieza de la misma forma que termina, a través de sus millones y millones y millones, esté financiando campañas de jueces, de abogados, para cambiar precisamente hacia esa agenda globalista de la que estamos hablando y que ya me imagino que muchas de las personas que nos escuchan saben que no es ciencia ficción, estás mostrando también cierta debilidad, dejándote. Ahora este señor quiere comprar, creo que son otras 200 estaciones de radio, incluyendo todo lo que ha hecho, y sigue adentrándose él mismo. Exacto. Más de 75 fiscales en los Estados Unidos fueron financiados por esa corriente. Perdona que te interrumpa. Bragg, por ejemplo, hoy el mismo que estuvo buscando 34 cargos federales en contra de Donald Trump, es el que ha puesto a 31 agitadores pro Hamas, financiados por Hamas, en la calle. Correcto. Y ese doble estándar, ese doble moral, doble aplicación de la ley, cuando eso ocurre es que ya el Estado de Derecho en Nueva York ya no existe. No podemos decir que en el Estado de Nueva York existe si tú eres alguien que está cometiendo un crimen ideológicamente, porque esto es muy importante, hay que entender que esto tiene una base ideológica. Epistemológicamente hablando, la noción de la lucha de clases, de víctima de víctima y victimario, exactamente es lo que está en la orden. Por eso es que tú dices, pero ¿cómo es que pueden entrar, robar en una tienda y si es menos de cierta cantidad no hay problema? No hay cargos, no pasa nada, pueden golpear a una persona en una manifestación. Bueno, porque ideológicamente el fiscal los ve como víctimas. Entonces, bajo esa noción de lucha de clases, y sus campañas están financiadas con dinero de ese mismo señor, que muchas veces no es una cuestión de ideología, sino de bolsillo. Correcto. Esa es la realidad de intereses. Por una promesa de elección para llegar al poder. Bueno, yo antes de despedirnos, porque nos queda muy poquito, ya va a empezar, como les decíamos, esta Copa América. Quiero que me hables del próximo evento que tenéis, Simposio Rusia en Cuba. Correcto. Este jueves 27 de junio a las 5:30 de la tarde vamos a tener el Simposio Rusia en Cuba, que es para analizar las relaciones Rusia y Cuba desde la década de los 20 y la penetración de primero la Unión Soviética y después de Rusia en el hemisferio occidental por medio de Cuba, y que sigue siendo una amenaza, y los Estados Unidos parecen no entender el gran peligro. La intención del evento, que es gratuito y abierto al público, es destapar muchas cosas que no se conocen de esa relación que aún sigue Cuba. Es una de las fuentes principales de inteligencia de la cual usa Rusia, sí, claro, y China hacia los Estados Unidos por su locación geográfica. Les facilita la Vamos a hacer una cosa, como esto es el día jueves y es justo antes del debate, que por cierto va a terminar a tiempo, ¿no? Sí, termina a las 7:30 de la noche, de 5:30 a 7:30, de modo de que todos nos vamos a ir al debate, a verlo. Vamos a hacer algo y el viernes, si te parece, vamos a comentar un poquito sobre este simposio, porque me parece muy interesante. Mucha de nuestra audiencia obviamente puede estar interesada. ¿Te parece? Cómo Julio? no, con mucho gusto. Bueno, y ahora sí, señores, nos vamos a despedir. Saben ustedes, no, por favor, les tengo que felicitar a los Panthers de la Florida, que en el día de ayer ganaron su primera Copa Stanley, la primera en su historia. Derrotaron a los Oilers 2-1 en el juego 7. Ganaron los tres primeros
juegos, perdieron los 3 siguientes, ya la gente estaba como que medio histérica y finalmente se desempató con esta victoria para los Panthers. Así que muchísimas felicidades, no solamente a los jugadores, sino también a todos los seguidores. Buena Y noticia ahora, para Florida. gracias Julio. Y ahora les vamos a dejar con este partido que comienza de Perú-Canadá a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche también